Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las novelas que nos roban el corazón superíndice 3N desde Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos de ustedes les encanta, segundas oportunidades en el amor. Esas historias donde el destino, a veces caprichoso, separa a las almas gemelas, pero luego con un giro inesperado, les da una nueva oportunidad para reencontrarse y finalmente vivir su final feliz. Y por supuesto vamos a centrarnos en una pareja muy especial que ha encendido las redes sociales y los corazones de fans en todo el mundo, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Analizaremos su química en pantalla, su historia fuera de ella, los rumores que alimentan la esperanza de una reconciliación superíndice 3N y por supuesto, el impacto que han tenido en el panorama de las series turcas a nivel mundial. Pero antes de que nos perdamos en los laberintos del amor turco, quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando las series turcas, los romances apasionados y los dramas que nos hacen llorar y reír, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Además de eso, activen la campanita para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más aventuras televisivas. Ahora vamos a lo que nos compete. Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, con la serie que unió superíndice 3 a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, la serie que hizo que todos creyu copyright ramos en el amor verdadero, aunque fuera a trabu copyright ese de la pantalla. Senu con diéresis al cab, que acu en latinoamu copyright rica conocimos como Llamas a mi puerta. Pero antes de sumergirnos en la trama, hablemos un poco del contexto cultural que rodea estas series. Las producciones turcas han experimentado un auge impresionante en los últimos aún más menos conquistando audiencias en todo el mundo gracias a sus historias cautivadoras, personajes complejos y una copyright visual impecable. En latinoamu copyright rica, en particular, han encontrado un terreno fu copyright til, resonando con el público debido a la similitud en los valores familiares, la pasión superíndice 3N en las relaciones y el melodrama que tanto nos gusta. Senu con diéresis al cab, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista independiente y testaruda que suele más menos a convertirse en arquitecta paisajista. Pero sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un rico y exitoso arquitecto, aunque un poco fru y workaholic, le cancela su beca universitaria. Por un malentendido, se ven obligados a fingir que ven comprometidos, y a partir de como ya se imaginaron la chispa del amor comienza a encenderse. El contraste entre Eda y Serkan es la clave del encanto de la serie. Eda, con su espíritu libre y optimista, representa la calidez y la pasión superíndice 3N. Serkan, por otro lado, es el arquetipo del hombre exitoso, pero emocionalmente inaccesible, que necesita ser descongelado por el amor. Los actores principales obviamente son Hande Erupar Rafael como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. Su química era innegable, tanto que traspasaba la pantalla. Era evidente que entre ellos había algo que una simple relación superíndice 3N profesional. Y efectivamente durante la grabación superíndice 3N de la serie, su amor floreció superíndice 3. Pero no solo era química, también copyright N profesionalismo y dedicación superíndice 3N. Ambos actores se sumergieron completamente en sus personajes, trabajando arduamente para construir una relación superíndice 3N creíble y emotiva. En entrevistas han hablado sobre la importancia de la confianza mutua y la colaboración superíndice 3N para lograr el ucondiéresis copyright sito de la serie. La serie es relevante para nuestro tema de hoy porque, aunque la historia de amor entre Eda y Serkan tiene sus altibajos, sus separaciones y reconciliaciones, al final, siempre encuentran la manera de volver el uno al otro. Representa esa idea de que el verdadero amor siempre encuentra un camino, sin importar los obstáculos. La narrativa de Senu con diéresis al cab no es perfecta, claro. A veces cae en cliché copyright y situaciones poco realistas. Sin embargo, su mensaje central sobre la importancia de luchar por el amor verdadero resuena profundamente con el público. Un dato interesante sobre Senu con diéresis al cab es que se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno mundial, vendió copyright 12 amun de 85 pauses. Además de ese, la serie impulsó superíndice 3 enormemente la carrera de Hande y Kerem, convirtió copyright dolos en superestrellas internacionales.
Y por supuesto su relación superíndice 3N en la vida real hizo que la serie fuera aún muy atractiva para los fans. Todos querían verlos felices tanto dentro como fuera de la pantalla. Su popularidad trascendió superíndice 3 las fronteras, convirtió copyright-dolos en embajadores de la cultura turca y en referentes de estilo para ju superíndice 3 venes de todo el mundo. Ahora bien, la vida real a veces es muy complicada que la ficción superíndice 3N, y Andy y Kerem, después copyright de un tiempo juntos, decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para sus fans, quienes se habían encariñado más menos profundamente con la pareja. Las razones de la separación superíndice 3N nunca se hicieron públicas, alimentando aún la especulación superíndice 3N y el misterio alrededor de su relación superíndice 3N. Se rumorearon diferentes motivos, desde diferencias irreconciliables en sus personalidades hasta presiones profesionales y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N en el ojo público. Pero, ¿será esta la última página de su historia? Los fans, por supuesto, no pierden la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, y cada interacción superíndice 3N, cada comentario, cada me gusta en redes sociales es analizado minuciosamente, buscándose más menos sales de que el amor aún sigue vivo. Cada movimiento que hacen es seguido de cerca por los medios y comentado en las redes sociales. Un simple me gusta en una foto puede desatar una ola de teorías y esperanzas entre sus seguidores. Siguiendo con la temática de segundas oportunidades, vamos a hablar de otra serie turca que, si bien no tiene a Hande y Kerem como protagonistas, explora de manera profunda y conmovedora la idea de reencontrarse con un amor del pasado. Y Grados Estambul Helin, que se tradujo como Novia de Estambul. Esta serie nos ofrece una perspectiva diferente sobre las relaciones amorosas, centrándose en los desafíos que implica construir un futuro juntos después copyright de haber enfrentado obstáculos significativos. Esta serie, que pertenece al GEU Copyright Nero del drama romántico, nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante independiente que vive en Estambul, y Faruk, un rico y carismático hombre de negocios de Bursa, una ciudad cerca de Estambul. Su amor surge de manera inesperada y, a pesar de las diferencias sociales y culturales, deciden casarse. Sin embargo, su matrimonio se enfrenta a la oposición superíndice 3N de Esma, la matriarca de la poderosa familia Boran, quien tiene sus propios planes para el futuro de su hijo Faruk. La serie explora las dinámicas familiares, el peso de la tradición superíndice 3N, y la lucha por la independencia en una sociedad conservadora. Los actores principales son Aslen Berk como Süreyya y Özkan Deniz como Faruk. Ambos logran transmitir la intensidad y la pasión superíndice 3N de su relación superíndice 3N, así como las dificultades y los obstáculos que enfrentan. Su interpretación superíndice 3N es conmovedora y realista, permitiendo que el público se conecte emocionalmente con sus personajes. La relevancia de Novia de Estambul para nuestro tema radica en que a lo largo de la serie, Süreyya y Faruk atraviesan momentos de crisis y separación superíndice 3N. Sin embargo, el amor que sienten el uno por el otro es tan fuerte que siempre encuentran la manera de superar sus diferencias y reconciliarse. La serie explora la idea de que las segundas oportunidades requieren trabajo, compromiso y, sobre todo, mucha paciencia. No se trata solo de volver a estar juntos, sino de aprender de los errores del pasado y construir una relación superíndice 3N fuerte y saludable. Un dato interesante sobre Novia de Estambul es que es basada en una historia real, lo que le da un toque aún conmovedor y cercano al público. La serie aborda temas como la familia, las tradiciones, el amor, el perdu superíndice 3N y la superación superíndice 3N personal. La historia real que inspiró superíndice 3 la serie aún más menos ha de una capa de autenticidad y resonancia emocional, mostrando que las dificultades y los desafíos que enfrentan los personajes son universales y atemporales. Y ahora, vamos a pasar a una serie que, si bien no se centra exclusivamente en una segunda oportunidad amorosa, su que nos muestra CEU superíndice 3 el destino puede jugar sus cartas para unir a dos personas que parecían destinadas a estar separadas. Aek Laftan an Lamaz, que podemos traducir como el amor no entiende de palabras. Esta serie es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 el amor puede surgir en las circunstancias inesperadas y transformar la vida de las personas. Esta comedia romántica nos presenta a Hayat, una joven de pueblo que vive en Estambul y busca trabajo. Para no regresar a su pueblo natal y decepcionar a su familia, Hayat se hace pasar por otra persona y consigue un puesto en una importante empresa textil.
Ayu conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y distante que al principio la desprecia. Sin embargo, con el tiempo, la actitud de Murat cambia y se enamora de Hayat. La serie juega con el cliché copyright del amor-odio, mostrando CU superíndice 3 mola atracción superíndice 3N puede surgir entre personas que inicialmente se repelen. Los actores principales son Ande Eru Parrafoel, la misma Ande que ya hemos mencionado, interpretando a Hayat, y Burak Deniz como Murat. La química entre ellos es innegable y logran transmitir la evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N, desde el desprecio inicial hasta el amor profundo y sincero. La dinámica entre Ande y Burak es divertida y refrescante, haciendo que la serie sea un deleite para el público. La relevancia de El amor no entiende de palabras para nuestro tema es que aunque la relación superíndice 3N entre Hayat y Murat comienza con una mentira, el amor que surge entre ellos es tan fuerte que logran superar todos los obstáculos, incluyendo las intrigas familiares y los secretos del pasado. La serie nos muestra que el destino puede unir a dos personas que aparentemente no tienen nada en común, y que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Además, la serie explora el tema de la identidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. La mentira de Hayat crea un conflicto central en la serie, obligando a los personajes a confrontar sus propios prejuicios y a aprender a aceptarse mutuamente tal como son. Un dato interesante sobre El amor no entiende de palabras, es que se convirtió superíndice 3 en un grano con diéresis copyright cito en varios pauses de Latinoamu copyright rica, consolidando a Ande Eru Parrafoel como una de las actrices turcas populares en la región superíndice 3N. Su carisma y talento la han convertido en una figura muy querida por el público latinoamericano. Ahora bien, volviendo a Ande y Kerem, copyright podemos esperar de su futuro. Es difícil predecir lo que sucederá, pero una cosa es segura, su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Su legado como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca perdurará por mucho tiempo. Y mientras haya esperanza, mientras sigan existiendo rumores y especulaciones, la llama del amor seguirá viva. Quizás el destino les tenga reservada una segunda oportunidad, o quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sabemos es que su química en pantalla es innegable, y que su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, seguirá fascinando a los amantes de las series turcas durante mucho tiempo. Su capacidad para conectar con el público a través copyright, ese de sus personajes y su relación superíndice 3N personal ha sido fundamental para el auge de las series turcas a nivel global. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las segundas oportunidades en las series turcas y por supuesto, de nuestro análisis sobre Ande y Kerem. Hemos hablado de Senu con diéresis Alkapm, la serie que los unió superíndice 3, de Igrados Estambuyu Helin, que nos muestra la importancia del perdu superíndice 3N y la superación superíndice 3N, y de Aiklaftan al Lamaz, que nos enseña más menos a que el amor puede florecer en las circunstancias inesperadas. Todas estas series a su manera exploran la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que a veces el destino nos da una segunda oportunidad para ser felices. Las series turcas en general nos ofrecen una visión superíndice 3N optimista sobre el amor y las relaciones, mostrando que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza de un final feliz. Gracias por haber visto este vídeo. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por las series turcas con ustedes. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Le de estas series es su favorita? ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero crear una comunidad donde podamos compartir nuestras opiniones y experiencias sobre el mundo de las series turcas. Y antes de despedirme no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más aventuras televisivas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.